Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Hoy tenemos un episodio especial, estamos en el Museo de Arte Precolombino, aquí en el corazón de Santiago, para ver la muestra Vivos y Presentes. Está conmigo Felipe Armstrong, él es el jefe de curaduría de esta muestra que vamos a ir a recorrer hoy. Felices de que nos recibas aquí y de ir a conocer esto que se escapa un poco de lo que tradicionalmente exhibe el Museo Precolombino, porque vamos a ver nuevos artistas también, cultura viva. Exactamente, gracias Rocío por la invitación, por venir. Para nosotros es un privilegio, un lujo poder recibirlo aquí en el museo y contarle un poquito de esta exhibición. Antes de que vayamos para allá, a muy grandes rasgos, ¿de qué se trata o cómo se forjó esto que hemos conversado en algún otro episodio, que ustedes no solo exhiben piezas de hace cientos y miles de años, sino que están en trabajo constante con las comunidades? Claro. Sí, bueno, esta exposición nace de otro proyecto, que es el proyecto de Catálogo Razonado, que era básicamente investigar la colección de Chile a partir del conocimiento de sabios, sabias, artistas y artesanos indígenas que pudiesen contarnos otra forma de entender estos objetos más allá de lo tradicional que es la arqueología, la historia, la antropología. Ese trabajo fue coordinado por Cristian Vargas Payagüe, que es un curador, y a partir de esa investigación de una primera etapa con los tres pueblos, Mapuche, Rapa Nui y Atacameño Licanantay, Cristian armó esta exposición generando un guión donde además, como decías tú, se invitó a artistas contemporáneos de estos tres pueblos, justamente las personas que participaron de ese proyecto Catálogo Razonado, a presentar sus propias obras que hicieron especialmente para la exposición. Entonces hay un cruce ahí de tiempos, justamente para hablar de la continuidad, de la vivacidad de estos pueblos hoy en el presente siglo XXI, y entender la rica historia y la memoria oral que también hay detrás de estas piezas, tanto las que tenemos en el museo como las que ellos están produciendo hoy. Memoria oral. Bueno, ese es un gran tema hoy día, que todo lo hace la inteligencia artificial. Nos queda todavía esos relatos. Hay patria. Sí. Bueno, vamos a iniciar este recorrido con el pueblo Rapa Nui, así que Vamos. Te seguimos, Felipe. Estamos en el inicio de este recorrido increíble aquí con unas piezas impresionantes. Felipe, sí, ¿no? parte por contarnos qué bueno, tenemos aquí tenemos aquí. Dos cava cava hechos en madera, son del pueblo Rapa Nui, por cierto, y son bastante particulares por su tamaño, por supuesto. En Rapa Nui hasta hace relativamente poco había muy poca madera y en general el tallado en madera era más bien de piezas pequeñas, pero con la incorporación de Rapa Nui al mundo a través de las exploraciones, eventualmente la colonización, fue posible que hubiese más material, ¿no? Y produjeron estas piezas que normalmente son pequeñitas, de unos 20, 30 centímetros, que después podemos ver también en otra sala. Entonces también eso nos habla de la continuidad y el cambio, ¿ya? De cómo los pueblos también van adquiriendo materialidad, en este caso, para seguir produciendo su propia cultura, su arte, en fin. Estas son dos piezas del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Okay. Que también esta exposición está conformada por piezas de nuestra colección, pero también de este museo, del Museo Fonk y del Museo de Historia Natural, del Museo Nacional de Historia Natural. ¿Y de qué fechas serán estas? Porque no son de artistas contemporáneos. No. Estas dos son piezas probablemente de principios del siglo XX. ¿Ya? Es decir, cuando la isla ya era parte del territorio chileno. Pero remiten a una tradición de talladores muy antigua que sabemos porque hay objetos que fueron fechados por ejemplo, de la colección del museo en Bélgica, que se fechó y tenía una fecha aproximada del siglo XVI. ¿Ya? Este tipo de arte, digamos. Entonces hay una continuidad larga y hasta hoy artistas siguen produciendo. Aquí hay una obra contemporánea de Tomás Tuqui que un poco sigue retomando estos principios. Las mismas tradiciones. Exacto. ¿Y con qué fin se hacen los cava cava? Ya, esa es otra pregunta buena. Para el pueblo Rapa Nui, los cava cava pues, simbolizan varias cosas, pero entre ellas tiene que ver con los espíritus, los ancestros, y hay un montón ahí de teorías respecto de por qué están en esta especie de estado intermedio entre la muerte y la vida. Si se fijan las costillas, ¿cierto? Da la idea de que estuviesen muertos, pero luego tienen las piernas completas y como... Entonces probablemente nos está hablando de ciertos espíritus con cualidades que se asocian a esos mundos, a esos tránsitos, ¿ya? Y algo que a nosotros nos interesaba en esta exposición, y en particular a Cristian, es también ver cómo estos objetos nos permiten entender otras formas de construir mundo de estos pueblos.
¿ya? Y aquí tiene que ver, por ejemplo, con la idea de los ancestros, que es fundamental para todos los pueblos indígenas. En el caso de Rapa Nui, los Moai, por ejemplo, que todos conocemos, gigantes, escultura, tiene que ver también con un culto a los ancestros que siempre fue muy relevante en la isla. Qué importante eso, hoy día lo tenemos como tan eliminado de nuestra cultura citadina. Totalmente. Bueno, y a nuestras espaldas tenemos el nombre de la exposición, pero también está en otros idiomas. Exactamente, sí, pues ahí está, Vivos y Presentes, Arte de los Pueblos Atacameño, Licanantay, Mapuche y Rapa Nui, y está traducido al Mapudungún y al Rapa Nui. No voy a pronunciar porque no quiero dejarme en vergüenza, pero la intención de eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, la memoria oral, la importancia de la transmisión de conocimiento en las propias lenguas. Y eso, en el caso de este proyecto que antecedió a la exposición, fue súper relevante porque, si bien Cristian Vargas Payagüe, que fue el coordinador de ese proyecto, y él fue el coordinador del capítulo, digamos, mapuche, hubo otros especialistas, por ejemplo, Enrique Carrasco, que Rapa Nui, arqueólogo, que él llevó a cabo las entrevistas con los ancestros, con los especialistas en Rapa Nui. Y ahí aparecieron cosas que en castellano no aparecen, porque tiene que ver con cómo se nombran las cosas, cómo se piensa el mundo, y por lo tanto ahí apareció también un mundo muy rico y quisimos que en el nombre de la exposición también estuviese. Y a lo largo de la exposición están los nombres de las piezas en sus lenguas. No pudimos traducir todos los textos porque si no esto nos habría quedado lleno de texto, digamos. Pero, por ejemplo, el catálogo asociado a la exposición va a estar con textos de especialistas de los tres pueblos en castellano y en sus lenguas. Entonces, y en inglés también. Entonces, también es parte de un esfuerzo del museo de aportar en la revitalización lingüística de esos pueblos. Sobre todo ahora estamos en el diseño de las lenguas de acuerdo a la UNESCO, entonces para nosotros es súper importante apoyar también ahí esos esfuerzos. Volviendo al pueblo Rapa Nui, aparte de los Kaba Kaba, ¿qué más, qué otras piezas eligieron como para mostrar esta cultura que es inmensa, sí, ¿no? Y que está llena de mitos, de historias, hasta de ovnis, sí, cuántas cosas, ¿no? que se cruzan. Sí. Y además que es un pueblo tan distinto al resto de los pueblos indígenas originarios de Chile, porque en realidad es un pueblo polinésico. Así es. Con otra historia, con vínculos más bien con Nueva Zelanda, con Tahití. Tenemos piezas, bueno, estas de madera, y trajimos desde el Museo de Historia Natural de Valparaíso una colección bien linda de objetos de majute, que es este textil que se produce con fibras vegetales, luego de pegarle a las cortezas de ciertos árboles, que se usaba para producir ropa, coronas. Tenemos también algunas coronas de pluma, que nos van hablando de los distintos aspectos del mundo Rapa Nui, desde la política, sus creencias, pero también cómo hoy las personas Rapa Nui reinterpretan para producir nuevos futuros. También eso es un tema importante para nosotros en la exposición. Cómo vemos el arte como una estrategia para pensarnos, para vincularnos con el pasado, generar un presente rico, pero proyectarnos y armar propuestas para futuro. Y en ese sentido, los artistas Rapa Nui son bien interesantes porque ellos hicieron obras que no necesariamente son tradicionales, sino que se inspiran en ellas, pero proponen otras cosas. Y eso creo que es algo muy lindo del pueblo Rapa Nui, una resiliencia y resistencia que es bien impresionante, a pesar de todo lo que les pasó durante el siglo XIX y el siglo XX. Sí, bueno, y todo este saqueo, no sé, el otro día yo veía el video de unos integrantes del pueblo Rapa Nui que fueron al Museo Británico, claro, hicieron ahí como una ceremonia en torno a un Moai, claro, son como, siento yo, probablemente más protectores, más recelosos también de... Completamente, porque hay una historia de despojo. Exacto. Sí, sí. Eso. Tú decías, los nuevos artistas se inspiran en objetos del pasado, en el arte del pasado para hacer nuevas cosas, como qué, por ejemplo, o si han cambiado los temas, a lo mejor, si antes era la conexión con los ancestros, hoy día tal vez otra cosa, o eso sigue siendo parte importante. Sigue la conexión con los ancestros, con la tierra, también los vínculos con la tierra. Hay unas obras que quizás después podemos mostrar que son de Gloria Huenchuleo, una artista ceramista mapuche increíble, que ella lo que hace es agarrar la tradición alfarera mapuche, pero para convertirla en cosas muy distintas. Entonces produce unas vasijas con formas de frutos, de hongos, para repensar la forma en la que el pueblo mapuche se relaciona con el bosque, por ejemplo. Entonces ella utiliza el conocimiento ancestral de las técnicas para decir, bueno, el pueblo mapuche tiene una forma específica de vincularse con los frutos, con la recolección en el bosque.
Y eso es muy rico en términos de, para nosotros, que yo no soy mapuche, bueno, de lograr entender un poquito mejor esas particularidades de los pueblos y lo que podemos aprender también de ellos. Sí, esa parte olvidada de nuestra forma de vivir. Exacto. Que la ciudad va borrando, que uno viene como a reconectarse desde los materiales incluso, ¿no? Y otro ritmo, ¿no? Como la producción de estas piezas tienen un ritmo muy distinto a la producción tradicional o como uno vive acá en Santiago, digamos. Por supuesto, con todo el tiempo, el detalle, la paciencia. Exacto. No es una impresora 3D. Y también son los ritmos de la tierra, que esté el árbol, que sea la buena época para hacer cerámica, porque no haya tanta lluvia, en fin, hay toda una lectura de la naturaleza para la producción cultural. Bueno, vamos a seguir recorriendo acá. Vamos a pasarnos del pueblo Rapa Nui al pueblo mapuche en esta museografía súper interesante que han planteado aquí. Ya quiero que nos cuentes de eso, vamos a mostrarles más de esta exhibición. Y hemos llegado a la sección, a esto orgánico que conversábamos antes, como con ramas del pueblo mapuche, y acá tenemos una artista contemporánea que algo nos habías mencionado al inicio de esta conversación. Sí, bueno, estas son un conjunto de obras de Gloria Huenchuleo. Ella quiso, como les contaba, agarrar la tradición alfarera mapuche, pero para producir este tipo de obras que son obras contemporáneas, que en el fondo ellas son esculturas, especies de magnificaciones de algunas semillas, de hongos, que le habla a ella y nos muestra a nosotros el vínculo con el bosque y con las especies con las que se relacionan en términos alimenticios, pero también cuestiones rituales. Y a mí me parece que esta es una de las obras más interesantes de la exposición. Preciosa, además la exhibición es súper interesante y como conversábamos, tiene información súper valiosa también de esto que tú nos dices, ¿no? De esta relación del pueblo mapuche con la naturaleza que a veces nos cuesta entender. Sí, porque es distinta. Pero también, de nuevo, volviendo al tema de la continuidad y la innovación, esto no es típicamente mapuche, claro. No es una forma que uno reconociera como, esto es mapuche, sino que es parte de por eso nos habla de lo vivo que está el pueblo, de lo presente, porque el estar vivo tiene que ver con el cambio, con el dinamismo, con respetar lo que uno es, pero buscar otras formas, y aquí creo que Gloria como que le da ahí en el callo. Y quisiera también destacar esto, que las piezas de comisariadas, es decir, las piezas que fueron encargadas especialmente para esta exposición, están sin vidrio, también una forma de plantear una especie de un comentario a los museos y a la vitrina, que siempre nos genera esta distancia y que por cuestiones de conservación no podemos evitar, ¿cierto? Hay piezas que hay que cuidar, que son patrimonio, pero quisimos también con este gesto decir, bueno, estas piezas son parte de nuestra vida, no están detrás de un vidrio, ¿ya? Y eso también de alguna manera es una metáfora para pensar la relación con los pueblos indígenas, cómo este país se puede y debe relacionarse con los pueblos indígenas, no como algo del pasado distinto, alejado con un vidrio, sino parte de una misma realidad que estamos compartiendo y tenemos que buscar las mejores formas para cohabitar en este espacio. Claro, algo que uno puede, que es más cercano, ¿no? Y de alguna manera que puede consumir, no sé si... Sí, exacto. Si cabe el término. Sea, nosotros eventualmente queremos armar una página web donde las personas puedan conocer un poco más a estos artistas y eventualmente comprar sus obras también. Y si a alguien le gusta estas piezas, como poder encargarle a Gloria otras piezas. Creo que también eso permite un dinamismo que nosotros como museo nos interesa también fomentar. Bueno, vámonos al pasado. Partimos con las piezas del presente, vámonos al pasado de lo que aquí se exhibe. Yo estoy mirando, también les compartimos textiles, por ejemplo. ¿Qué más hay en esta ramificación del pueblo mapuche aquí en la exhibición? Sí, bueno, aquí tenemos distintas obras de arte producidas por el pueblo mapuche, los textiles que son, hay unos textiles ahí maravillosos en términos de la fineza con la que se produce tanto el hilado de la lana como los diseños, y también el trabajo con las personas que vinieron nos permitió identificar de mejor manera algunos diseños, qué significan, cuáles son la relevancia ritual o práctica de algunos de esos diseños. Y a los costados, por ejemplo, detrás tuyo hay una vitrina con platería mapuche, que yo creo que la platería mapuche es un súper buen elemento para pensar justamente la capacidad que tiene el pueblo mapuche de incorporar, de comerse el mundo y transformarlo. La plata, si bien en el mundo mapuche prehispánico había trabajo en metal, era bastante escaso, no era algo, había trabajo en cobre, algo en plata al parecer, pero una vez que llegan los españoles, ocurren todas las guerras,
pero en algún momento el Biobío efectivamente se vuelve una frontera y esa frontera se vuelve un espacio de intercambio también. Es decir, no solo de guerra, sino que las personas mapuche que empezaron a criar animales, vendían animales o vendían bienes a los españoles pagaban con plata, con monedas de plata. Y los mapuches lo que hacían era convertir esas monedas de plata en joyería. Y eso también habla, creo, de una adaptabilidad y de una curiosidad de alguna manera artística, ¿no? Como tenemos este nuevo material, nuevas técnicas, bueno, hagamos algo interesante, distinto, que no es español, que sabemos que esta platería mapuche no tiene referentes en el mundo español, pero la materialidad sí venía desde ahí. Y por lo tanto nos empieza a hablar de una complejidad en la forma de incorporar elementos del otro, que a mí me parece que es algo interesante que también los chilenos podríamos hacer al revés hoy día, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar elementos de estos otros pueblos en nuestro día a día, en nuestras prácticas artísticas, pero también quizás, no sé, en la política, en la forma de entender la historia, etc. Y a este lado tenemos aquí algunas vasijas cerámicas también, algunas muy antiguas, que permiten también dar cuenta de la importancia de los animales. Aquí hay algunas representaciones de animales, pero también de cómo ciertas formas son repetidas a lo largo de la historia y probablemente están dando cuenta de elementos particularmente relevantes para esos pueblos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, el Quetrumetahue, que es una vasija con forma de pato que se ve desde muy temprano en el registro arqueológico en la zona mapuche y hasta hoy se sigue produciendo de forma bien constante y que tiene una importancia ritual. Hay una vinculación con las machas, hay una vinculación con los roles femenino-masculinos, que es una pieza que uno diría simplemente tiene forma de un pato, se inspiraron en un pato, pero la verdad es que detrás de esa inspiración hay un conocimiento súper claro de, no sé, la forma de apareamiento de esa especie de pato, de cómo se vincula la pata con el pato. En fin, hay un conocimiento de la naturaleza, que si bien no es un conocimiento científico, es igual o más profundo en la vinculación experiencial de esos espacios. Y creo que ahí también hay algo interesante que dentro del proceso de la investigación de esta exposición fue súper rico de ver con las artistas y los artistas. Claro, lo que conversábamos antes, ¿no? Esto de que de repente pueden dialogar o tal vez contradecirse en lo que dice la arqueología. Exacto. O los documentos con los usos que les da el pueblo. Vamos a seguir recorriendo esta exhibición para ir a otro de los pueblos que están representados aquí. Bueno, aquí hemos llegado a piezas que están relacionadas en la sección del pueblo atacameño. A nuestra espalda es piezas contemporáneas, antiguas. Piezas contemporáneas, sí. Estas piezas que tenemos aquí, hay un conjunto a su izquierda, que es un conjunto de jarros abueleros que fue producido por Quintín Condori, un artesano bien capo del pueblo atacameño, que él lo que quería hacer era producir piezas que le llaman jarros abueleros porque son de los abuelos, de los ancestros, que son los jarros que ellos utilizaban en su día a día, pero también en ciertas ceremonias, y por lo tanto, él lo que, si se fijan, es una vasija bien tradicional. Aquí, lo que hablábamos antes en relación al cambio, la continuidad, el futuro, aquí don Quintín quiso respetar la tradición, igual que la señora Dionisia Berna, que es quien produjo la vasija de la derecha, que es un cántaro que se utilizaba y que se utiliza hasta hoy, uno más grande, ¿sí? Durante la limpia de canales, que es una festividad, una fecha muy importante para el pueblo atacameño que se hace todos los años para limpiar los canales, para permitir el riego, ¿cierto?, de los campos. Y ahí de nuevo entonces se vincula estos ciclos, ¿no? Ciclos de la naturaleza, ciclos del mundo, ¿no? Y que se ve reflejado en piezas que parecieran muy sencillas, que probablemente desde una perspectiva arqueológica yo lo mediría, diría los colores, lo describiría. Pero con el conocimiento que nos entregaron ellos cuando vinieron al museo, pudimos dar cuenta, ¿cierto?, de la potencia de un objeto que pareciera muy simple, pero en el fondo remite a memorias, remite a recuerdos de sus familias, pero también a formas específicas de construir mundo, que creo yo que en un momento en el que estamos viendo medio con crisis climáticas, crisis políticas, en fin, está bueno mirar un poquito a otras formas para inspirarse, para buscar alternativas. Eso me hace pensar, bueno, los arqueólogos que, no sé, este trabajo conjunto con la cultura viva también permite poder indagar esas piezas, porque no solo basta con hacer una excavación, sacarla, investigar documentos y decir, bueno, para esto se usaba. Exacto. Sí, estos son
es otra información, son paralelos, yo creo. No necesariamente tienen que apoyarse mutuamente, pueden ser contradictorios, y eso también me parece súper interesante, la posibilidad de la contradicción. Que el discurso arqueológico diga una cosa, pero la persona que convive con esas cosas te diga otra cosa. Y bueno, uno puede ir haciendo los cruces, y ahí se genera, creo yo, una forma creativa de generar conocimiento, que no es impuesta, sino que es dialogada. Y eso es un poco lo que buscamos con esta exposición. En cuanto a piezas antiguas, ¿qué vamos a ver aquí en la exposición del pueblo atacameño? Del pueblo atacameño tenemos piezas, lo que se llama, desde la arqueología, la cerámica negro pulida, que es un tipo bien especial de cerámica que se produjo a lo largo de la historia de lo que arqueológicamente se llama la cultura San Pedro, en el oasis de San Pedro, en el Alto Loa, que es una técnica muy fina de producir cerámica como esta, pero completamente negra y brillante, que después podemos ver algunas piezas, que de hecho hoy día algunas de las personas atacameñas decían, yo todavía no logro recuperar esa técnica. Entonces también para ellas, cuando vinieron al museo a ver esas piezas antiguas que deben tener unos 1000, 1500 años, para ellas también fue un proceso de explorar ese objeto para ver la posibilidad de crear formas para reproducir esas técnicas perdidas. Entonces tenemos piezas de ese tipo, tenemos atrás tuyo, de hecho, hay algunas tabletas del complejo alucinógeno. Sabemos que en el periodo, hace unos 1000 años más o menos, la cultura San Pedro estuvo muy vinculada con lo que estaba pasando en el lago Titicaca, lo que hoy es Perú, Bolivia. Había un estado potente que se llamaba Tiwanaku, y al parecer ahí habían intercambios de sustancias que alteraban la conciencia, y se volvió, era un elemento relevante para la religión de esos pueblos. Y vemos que hay montones de unas tabletas de madera que, si han venido al museo, van a haber visto en la Sala Chile antes de Chile, estas piezas donde se ponía un polvo que luego se inhalaba para llegar a estados alterados de conciencia y participar de ciertos rituales. Entonces también eso nos habla de otros modos de vincularse con lo divino, de otras formas de vincularse con la naturaleza de nuevo, y que también habla de la técnica del tallado en madera, que es algo larguísimo, en un espacio que nosotros pensamos siempre como un desierto, donde no hay árboles, ¿cierto? Entonces la madera también tiene ahí otro peso, otra relevancia, y vamos a ver después, si quieren, una pieza de Juan Cruz Mamani, que él agarra la madera del algarrobo para producir un quero parecido a lo que era antes, pero completamente nuevo. ¿Un quero es? Sí, un quero es un vaso ceremonial que se utiliza en general en los pueblos andinos, desde los quechua, aymara, en el caso atacameño también, licanantay, que son vasos con los que se sellan alianzas, se firman contratos de alguna manera, se celebra algún acuerdo y se bebe chicha, que puede ser de maíz o de alguna otra planta o fruto. Y también es un vaso que permite chayar a la tierra y darle también de beber a la tierra. A la Pachamama. Exactamente. Bueno, aquí vemos una museografía muy diferente, pero me llama la atención algo que he visto en las últimas exposiciones que hemos venido a ver aquí al museo. En este caso hay un muro que estamos mirando de frente, que aquí les vamos a compartir, que es lo vivo para ti, pero en esa como interacción que se ha empezado a incorporar en todas las exhibiciones del museo. ¿Qué se busca ahí? Yo creo que, al menos yo, me he sentido muy interpelada a opinar, a decir... y me parece que tiene como harta llegada esa como sección que han dejado en las últimas exposiciones en el museo. Sí, bueno, la museografía es de Rodrigo Tisi, un arquitecto que ya había trabajado en el museo. Hace poco la última que había trabajado fue la de chamanismo, hace un par de años, que de hecho se ganó unos premios por la museografía de esa exposición. Y aquí lo que hizo Rodrigo fue acoger una solicitud primera y básica de Cristian Vargas, que era el color. Que fuese blanco, claro, que diera la idea de estar vivo, ¿ya? Luminoso. Y a partir de ahí, Rodrigo empezó a trabajar con esta idea de lo vivo, por eso estas formas que son un centro del que salen ciertas ramas, algo más orgánico. Y de alguna manera entonces la museografía también fue un tema complejo, porque cómo lograr una museografía donde se sintieran interpelados tanto las personas que participaron de este proyecto, que son personas indígenas de distintas comunidades de Chile, pero también el público extranjero, que fuese de fácil percepción y experiencia. Entonces no fue fácil, pero es un proceso súper interesante, justamente cómo vertir en el espacio toda la investigación detrás, porque es re fácil escribir un artículo,
pero otra cosa es que eso se vuelva una experiencia para los visitantes. Y en relación a estos muros más interactivos, es una solicitud del área de educación del museo que las exposiciones contemplen esto, porque justamente hoy día el público que nos visita, sobre todo los niños, pero en general los públicos, tenemos un vínculo mucho más interactivo con la realidad. Nosotros estamos todo el día en el celular, estamos haciendo cosas, y la posibilidad de un consumo pasivo es raro, es difícil. Y también desde un punto de vista pedagógico, este tipo de activaciones lo que hace es que el conocimiento, la experiencia del museo se ancla en la memoria, y por lo tanto es más fácil que las personas se lleven algo a sus casas luego de haber tocado, de haber movido. Claro. Entonces tiene ahí una patita estratégica también. Sí, totalmente. Bueno, así se fija más en la memoria. Exacto. Me quedó dando vuelta esto que tú decías y que siempre nos gusta compartir aquí en La Hora del Museo, por eso el nombre de este programa, que tiene que ver con la investigación, porque nosotros vemos aquí hoy día, has mencionado, ¿cierto?, uno de los curadores, algunos de los artistas que hemos visto hasta aquí, al arquitecto, pero me imagino que esto lleva mucho tiempo, ¿no? Hasta decidir, convocar a los artistas o a los artesanos que iban a participar, escoger las piezas, definir la historia que se va a contar. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Duró mucho tiempo? ¿Cómo Todo se trabaja ese proceso duró alrededor de un año, un poquito más de un año, y ahí me gustaría destacar el trabajo de Sofía Hurtado, que es la productora, que de alguna manera también estuvo todo el tiempo en contacto con las personas, solicitando las piezas, vinculándose con ellos, que algunos de ellos viven en el Alto Biobío, otros en un Ayllu en San Pedro, que no es tan fácil, no tienen a veces señal de celular. Entonces había toda una complejidad, una logística que no es algo habitual a lo que hacemos nosotros, que en general trabajamos con gente en Santiago, en fin. Eso fue complejo, pero al mismo tiempo muy rico. Nos permitió también, bueno, y eso requirió de otros tiempos. Que también cuando uno trabaja de manera intercultural es importante también respetar los tiempos de los otros, pues, porque, no sé, había personas que, por ejemplo, una señora no pudo venir a la inauguración porque tenía que cuidar a sus animales en San Pedro. Tiene otro ritmo. Entonces también nosotros tuvimos que ir adaptándonos a eso en la medida que podíamos, porque también teníamos los plazos de la inauguración y todo. Pero claro, ahí lo que buscamos con esta experiencia o este año que tuvimos para producir esto fue justamente lograr integrar todas estas distintas miradas. El equipo de comunicación, el equipo de educación, el equipo de curaduría, todos tenemos ahí propuestas en relación a eso, a cómo vamos a ir presentando esta exposición y traduciendo justamente la investigación que hay detrás. Claro, para que uno venga y viva esta experiencia con todo lo que ustedes leyeron, ya buscaron, produjeron. Es difícil sintetizar en estos textos que, claro, algunos de gente del equipo dicen que es mucho texto, otros decimos que es poco texto. Bueno, ahí está la discusión eterna en relación a cualquier exposición, ¿no? ¿Cuánto le dejamos libre a las personas para que se inspiren? Pero cuánto también queremos dar información. Y a mi juicio, los museos tienen un rol educativo, pedagógico importante que hay que cumplir también. Por supuesto, sí, uno quiere buscar la información y el que a lo mejor esté más movido por lo estético, tal vez, bueno, escogerá no leer exactamente. tanto. Bueno, vamos a seguir ya a terminar parte del recorrido. Le hemos mostrado una parte muy pequeña, ¿no? La idea es que ustedes vengan, esta conversación los incentive a recorrer la muestra y las experimenten por ustedes mismos. Así que vamos a ir a mostrarles algo más de lo que nos permite el tiempo aquí en este recorrido. Hemos llegado al final de este recorrido. Como yo decía, les hemos mostrado, bueno, secciones detalladas, es mucho más amplio, mucho más rico. Hay que venir a disfrutar esta exhibición. ¿Hasta cuándo va a estar abierta, Felipe? Y yo sé que ustedes siempre organizan actividades paralelas que profundizan sobre la muestra o que invitan a diferentes públicos. Sí, mira, la exposición está abierta hasta junio del 2026, hasta el último fin de semana de junio. Y a lo largo de esos 6 meses vamos a estar con programación asociada, vamos a tener conversatorios, vamos a tener charlas, visitas guiadas, van a haber algunas visitas guiadas en Mapudungun y ojalá que también en Rapa Nui. Y lo que queremos es que la gente venga, que visite, que se sorprenda también con la riqueza del arte de estos pueblos y también que escuche a los creadores y a las personas. A lo largo de la exposición tenemos videos donde hay pequeños fragmentos de entrevistas donde también ellos cuentan de primera mano, algunos en Mapudungun, en Rapa Nui, en castellano,
su experiencia con los objetos, su conocimiento, sus recuerdos de otras formas de producir y de vivir. Bueno, de hecho yo estoy viendo ahí a tus espaldas una savia tradicional y artista de Rapa Nui que pueden ustedes también tal vez escuchar a través de este sonido. Hay una pregunta que al salir que me gusta mucho, a ver si con eso podemos terminar, Felipe. ¿Quién habla en un museo? Es la pregunta de cierre. Bueno, esa pregunta el primer texto parte con quién habla en un museo y cerramos con eso porque esta última unidad de alguna manera cuestiona la forma en que los museos se han relacionado con los pueblos indígenas. Y en ese sentido la pregunta nos lleva a reflexionar en relación a quién ha hablado también en los museos históricamente. Y lo que quisimos en esta exposición es que las personas de los pueblos indígenas, herederos de las tradiciones, de las piezas que tenemos en estas colecciones, puedan hablar y nos cuenten ellos de primera voz lo que saben, sus conocimientos, en una especie de transmisión intergeneracional e intercultural del conocimiento. Y por lo tanto creo que es una pregunta que remueve un poco al museo y nos interpela a seguir trabajando en esta lógica, ¿no? más colaborativa, más compleja, pero mucho más interesante también. Bueno, me deja pensando a mí en esto y lo invitamos a ustedes también a pensar la próxima vez que estén en este museo o en cualquiera, ¿quién habla en un museo? Porque a veces consumimos de manera muy inocente lo que vemos. Y nada es inocente en un museo. Felipe, muchísimas gracias por este recorrido. Gracias. Esto fue La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz.